Estamos en comunicación con David Galeano. Él es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y como el sábado pasado se festejaron dos fechas, o se conmemoraron dos fechas muy importantes, como el Día de la Mujer Paraguaya y el Día del Tereré, surgieron varias versiones acerca del origen del tereré, de por qué se comenzó a tomar con agua natural o fría, cuál es el nombre o el nombre de dónde surgió el tereré, y cuándo empezó a tener tanta injerencia dentro de las costumbres paraguayas. Así es que estamos con la persona indicada como para que nos saque todas esas dudas. Don David Galeano, bienvenido a Radio Cáritas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gabriel. Un saludo cordial a la audiencia de Radio Cáritas. Bueno, el tema es el tereré. Queremos conocer un poco más acerca de cómo se prendió tanto a las costumbres paraguayas. Si fue antes que el mate o el mate fue antes que el tereré, en fin, si es que nos puede ilustrar al respecto. Sí, Gabriel, entre las comunidades indígenas hasta hoy, la tradición de consumir el agua natural, el agua fresca de los manantiales es ahora en este tiempo y lo fue en su momento mucho tiempo antes. Los líderes indígenas con los que yo tuve la oportunidad de conversar siempre me manifestaron eso, que ellos consumían lo que hoy nosotros llamamos tereré, ¿verdad? E inclusive allí le pasé a la gente de la producción un porongo grande que se dice en guaraní, se le dice ji'a. Y en el ji'a ellos, como una cosa a veces con distintas formas, ellos le tomaban allí una parte en la punta y hacían como una perforación y cargaban dentro el agua fresca de los manantiales. Y tenían la costumbre de succionar el agua, como hasta ahora lo siguen haciendo, con la ayuda de un pedazo de tacuarilla, esa tacuara fina, que metían por dentro y con eso succionaban. Y hasta ahora tienen la costumbre de ellos de poner algún tipo de hierro adentro, ¿verdad? O sea, la práctica en sí del consumo de lo que hoy llamamos tereré es muy antigua. Era una forma de beber, de mantener agua. Ellos se desplazaban podía ser pequeñas, medianas o largas distancias, y lo hacían siempre munido con este accesorio que era una especie de caramañola, hablando mal y pronto. Una cantimplora. Y se mantenía el agua fresca. Era como una cantimplora natural. Así mismo. Ahora, esa práctica corrió por mucho tiempo. No olvidemos que en tiempos de la independencia, una parte muy importante de la población paraguaya era población nativa y mestiza. Y luego en la posguerra todavía continuó eso sin que tenga una difusión tan mediática como ya ocurrió después de la guerra, donde de hecho inclusive se dieron más formas de comunicación de todo el accionar de la gente, ¿verdad? En la guerra del Chaco, todos sabemos, inclusive una de las versiones que muchas veces escuchamos en versiones de excombatientes de la guerra, inclusive el propio Emiliano Fernández, era que ante la necesidad de consumir agua y de no contar con el agua en la cantidad necesaria, se hacía eso de una manera, hablando mal y pronto, dosificada con el tema del tereré. Y no se podía consumir el mate, como en muchas ocasiones también se dijo, por el tema de encender una fogata, era llamar la atención del adversario, boliviano en este caso. Entonces, la costumbre, al no haber mucho menos hielo ni nada por el estilo, era directamente agua, metían en el mismo gigaje que está teniendo allí con el tamaño más pequeño. Y era lo que abundaba y abunda en la zona del Chaco también. Estamos hablando de un vegetal, en este caso tipo enredadera, que crece en muchos lugares. Sí, y en ciertas zonas del Chaco también era muy común. Ahora, en la guerra del Chaco, por ejemplo, ya era un hábito del paraguayo consumir mate. El mate sí formaba parte de una de las tradiciones, incluso era costumbre tomarlo antes de ingerir el desayuno, es decir, que era como para despertar al organismo y prepararlo para la actividad del día. Así mismo. Esa es una práctica ya muy antigua, muy anterior a la guerra del Chaco,
donde la gente, obviamente, y hasta ahora en muchos lugares del interior, la costumbre de muchos abuelos, abuelas, padres de familia, que muy tempranamente despiertan y lo primero que preparan es el mate. Y tienen todo un ritual que se puede durar media hora, una hora, hora y media, y después recién uno tiene ya el tiempo como para salir a hacer alguna de las faenas, y luego eso en algún momento servirse propiamente el desayuno, ¿verdad? Sí, pero sí, no era una cuestión así tan inmediata el el mate y luego ya el desayuno, sino que le permitía como en un proceso de digestión también dar de comer a los animales, preparar algunas cosas y luego venir a consumir lo que tradicionalmente también es desayuno, que en muchos casos podía ser leche o el famoso cocido con leche, ¿verdad? Siempre en base a la hierba. Lo del café es una cuestión mucho más reciente, ¿verdad? En su uso masivo así a nivel nacional. Acá lo tradicional siempre se dio con el cocido negro o el cocido con leche. Sí, más reciente el café y más suntuoso también. Así mismo. Y sin embargo, lo que son las cosas del tiempo, Gabriel, hoy tenemos ya el tereré descartable, desechable, y también tenemos el cocido que uno ya compra hecho, ¿verdad? Que uno le pone en el agua y ya es cocido con leche, azucarado y todo lo demás. Es decir, es como que tanto el tereré como el mate se han ayornado al tiempo y bueno, hoy en día nos presentan facetas diferentes. De aquí de ese porongo original que, repito, con una acuarilla por dentro para succionar, eso fue cambiando con el tiempo a una jarra, vos recordarás la jarra de lata, la jarra de carey, que fue tan simbólica de tantos años, y bueno, eso acompañado con el vasito de lata, el de plástico. Ir a los estadios era justamente con esa característica, en los la estadios, jarra de carey y el vasito de plástico con un piquitito de hierba y la bombilla. Claro. Y eso cambió. Hoy si nosotros le preguntamos a una criaturita de 5 o 6 años, le dio tereré, yo tengo nietos, a mi nieto de tereré, lo primero que me trae un termo, ya no una jarra. Así mismo. Entonces son un poco las facetas que tiene. Hoy uno compra el hielo ya con saborizado también, ¿verdad? Hasta eso más tenemos, ¿verdad? Entonces, hay una progresión en la figura del tereré que viene de esa tradición indígena tan antigua a nuestro tiempo, en la forma que ya conocemos. Asimismo, ya que recordaste cómo se servía el tereré en los estadios, algo que ahora está prohibido, en latas de leche, de una marca muy conocida, Nido, se usaban, se les ponían una especie de manijas con alambre y allí se ponía el agua con el hielo y se le entregaba, se le dejaba al comprador en la confianza de que ese equipo después iba a ser devuelto. Lo que pasa es efectivamente siempre era devuelto, Era devuelto, pero muchas veces a la cabeza del árbitro. Entonces, por eso es que se terminó prohibiendo, porque en momentos de fragor de la lucha se convertía en un peligroso proyectil. Proyectil. Así mismo. Cierto. Ahora, lo que no ocurría con el famoso cipá de Juan Ramón Ayala, que él también cortaba pedazos y tiraba 5 o 6 metros arriba. Con una precisión. El billete también venía volando a él de 5 o 6 metros arriba también, y la clásica de un tiempo en los estadios. La precisión de Juan Ramón Ayala para tirar 10 o 20 filas más arriba la chipa y llegar a manos del cliente era una cosa de loco. Y la solidaridad y honestidad de los asistentes a los estadios, que la plata que llegaba desde 20 filas llegaba hasta Juan Ramón Ayala, no es que se quedaba por el camino. En pasamano llegaba. Así, en pasamano. Sí. Lo que nos falta entonces ahora definir es el origen del nombre, si hay una onomatopeya, si hay onomatopeya. El guaraní siempre, tanto en el tiempo, digamos, de la precolombino, la colonia hasta hoy, en el ámbito de la cultura ya paraguaya de origen guaraní, la onomatopeya está muy presente. En caso, por ponerte simplemente cambiando las vocales, decir Panamá, que es el sonido de la lata allí puede ser sobre el empedrado, el asfaltado, la tierra. Pereré, que hace la gallina, ¿verdad? Al aletear. Pirirí, que es el sonido del fuego, ¿verdad? El carbón allí. Pororó, que lo que conocemos ya va a consumir, pero pororó decimos en la paila, en la sartén. Y pununú, que es el sonido que hace cualquier tipo de panificado en la boca, o sea, panificado crocante que uno mete y uno hizo pununú, dice. Y así como eso está el caso de tereré y están otros más. Tereré es el sonido este clásico que cuando uno está sorbiendo y ya
terminó el paciente de llegar el líquido a la boca, uno como que succiona más fuerte y hay un sonido clásico que más o menos se representa en la expresión tereré. Así es. Acá hay un oyente que quiere enviarte un saludo, profesor. José Mongeló dice, mandarle por favor un saludo al profesor David Galeano, un capo, dice. Muchas gracias. Bueno, y sí, porque realmente... Yo tengo que recordarte algo, Gabriel. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir alguna vez el CIMEFOR. Sí, fuimos camaradas. Fuimos camaradas. Ahora que justamente estaba recordando en estos días también, en una efemérides recordaba a tus padres. Creo que en estos días se recordaba un año más de su nacimiento. No, de su fallecimiento, bueno, de su nacimiento el 22 de febrero y su fallecimiento hace 30 años el 22 de enero. Así es que, ahí está. Sí, yo me acuerdo que vos eras mi camarada. No quiero nomás hacer un Ahora cuando me dijeron Gabriel casi nadie después de escucharte, bueno, ahora sí. Claro un placer saludarte. Igualmente, realmente es una distinción poder tener la posibilidad de hablar contigo, que tenés unos conocimientos que nos permiten evacuar todas las dudas que tenemos acerca de nuestra lengua vernácula y otros temas también que están relacionados con el idioma guaraní sin duda, como el caso del tereré y muchas cosas más, así que sí. Te escucho. Te quería hacer un comentario más que me parece importante con respecto a esto, porque me parece valiosa y didáctica la experiencia de esta la conversación para tratar de identificar los orígenes. Pero hay un dato también que como que se estaba perdiendo, y justamente ayer tuve la oportunidad de conversar allí con otro amigo que es Gilberto Vargas en Caritas, el mentor del Día del Tereré, que vos vas a recordar también es un hombre que muchos años trabajó en los medios de comunicación, que fue Mario García Chiani. Claro. Y bueno, y Mario García cuando en algún momento deja noticias del diario, va a Itaquirí, allá en Alto Paraná, y se convierte en director de cultura. Y allí en una zona totalmente abandonada culturalmente, él comienza a promover la cultura paraguaya, la música, la poesía, el teatro, la danza, y crea el Festival de Tereré. Y ese festival tomó como fecha para su realización la última semana, los 3 últimos días, jueves, viernes y sábado. Y en algún momento, allá por el 2010, si no estoy recordado, él presenta el proyecto al Parlamento, toma y desarrolla todo el proceso del entonces diputado Dionisio Ortega, y finalmente sale la ley en el año 2011, diciendo, mencionando que el Día Nacional del Tereré es el último sábado de febrero, y la razón de que es esa la fecha, sin tener así un día específico, es porque ese día normalmente concluía el Festival del Tereré en Itaquirí y se hacía coincidir esa fecha del final del Festival del Tereré con la celebración del Día Nacional del Tereré. Ese era un dato que quería aportar también. Sí, y justamente, qué suerte que te acordaste de Mario García Ciani, porque él había creado el Festival Internacional de Asunción y después de haberse discontinuado a raíz de su desaparición, está volviendo y va a tener presencia internacional como fue el objetivo de su creación y se va a realizar de nuevo, que es una muy buena noticia para la cultura, para el arte, de que se retomen ideas y que no desaparezcan simplemente cuando su creador ya no está. Así que ojalá que esto pueda reatar el hilo de la historia y hacer de que se pueda continuar con esta iniciativa. Mañana, martes 27 de febrero, en el Teatro Municipal Ignacio Apane va a ser esta jornada con participación de delegaciones que llegaron de Argentina, de Chile y de Uruguay. Mira, es tan importante y creo que tan valiosa, y creo que también un gesto muy noble de parte de tuya y de Radio Caritas y de todos en este sentido, recordar a una persona que hizo mucho, porque recordarás también que allí en la década del 80, a mediados del 80, él junto a un grupo de músicos, poetas, ahí estaban Guido Chaib, su hermana, estaba Sabino Jiménez, estaba Ramón Silva y otra gente. Ellos formaron el grupo Paraguay Ñeñe. Y ese grupo Paraguay Ñeñe también recordarás allí sobre la calle Quinta,
cerca de la cancha de Cerro, porque creo que es Caballero, donde estaba el Club Atlántida. Allí, al costado, ellos habían montado una peña llamada Peña Capillí, donde cada noche ellos ofrecían comida paraguaya, típica paraguaya, comer meyú, comer, qué sé yo, chipá, chipaguazú, lo que uno imagine, comida paraguaya, con música paraguaya, que ellos hicieron por muchos años, y luego Mario García consigue nada más y nada menos que una plaza para ir a participar del Festival de los Pirineos en Francia, y también una parte de ese festival en España, y él consiguió llevar por muchos años a muchísimos artistas paraguayos a presentarse a ese festival y mediante ese festival ganar otros espacios en Europa. Así es que creo que bien válida es la mención a Mario García Ciani, un gran trabajador, y sobre todas las cosas, en este caso, el tema que tocamos nomás, Gabriel, sí, es el mentor, nada más y nada menos que el Día Nacional del Tereré. Y un dato más, desde el año pasado, desde diciembre, no estoy recordando bien la fecha, el tereré pasó a convertirse en patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y allí también hay que mencionar un gran trabajo hecho por el profesor, historiador, él trabaja hace tiempo en la Secretaría de Cultura, que es Ramón Rolandi. Él hizo un trabajo, pero impresionante, tremendo fue el trabajo, que no sé si hoy decimos es patrimonio cultural de la humanidad tereré, del 100%, no creo que sea injusto decir que un 90% obra de Ramón Rolandi. Bueno, nuestro tributo a él, sobre todo porque muchas veces por descuido, por dejadez, hay actividades que son tan tradicionales y tan inherentes a la identidad paraguaya que son absorbidas por otras culturas, por otros países, y se apropian de algo que fue auténticamente siempre nuestro, ¿verdad? Así es que enhorabuena que con el tereré se haya actuado en tiempo y en forma. Así mismo. Mira, otro dato, en estos días estuvo muy de moda el tema de la serie, de estas novelas brasileñas que se han filmado allí por Mato Grosso y compañía. Una de ellas es Pantanal, y notablemente en Pantanal aparecía la gente, los actores tomando tereré al estilo paraguayo, ¿verdad? Sí. Y cómo normalmente nos impresionó más a nosotros, que todo el mundo quedó abierto diciendo, bueno, mire, allí en el Brasil toman tereré. Bueno, y acá hemos tomado toda la vida. Lo que pasa es que nunca le dimos la importancia que, bueno, en este momento hasta los extranjeros, en tus propias palabras, ¿verdad?, le dan la importancia que a lo mejor nosotros no le hemos dado. Pero sí, al tereré y a la yerba mate. Al tereré y a la yerba mate, porque un productor de yerba nos contaba el viernes pasado de que exportan, de Concepción es la empresa, exportan a República Checa. Entonces uno dice, ¿o será que son residentes latinoamericanos que llevaron la cultura hacia allá? ¿O ya está insertado también en otros países que le descubrieron las propiedades a la yerba mate? Ya sea como infusión, como un té vigorizante o en fin, un montón de propiedades que tiene nuestra yerba mate y que muchas veces nosotros, de tan acostumbrada que estamos a ella, no le prestamos mucha atención. No olvidemos el caso del KGN, ¿verdad?, que ha sido una cantidad impresionante. Han llevado acá los japoneses, o el propio tema de, nunca olvido, con la famosa marca Coca-Cola, una de las más conocidas del mundo. Inclusive contaban ellos que lograron adaptar, no sé si se dice de esa manera en términos biológicos, pero adaptar el KGN al modelo que ellos requerían para endulzar sus gaseosas en adelante, y lo están haciendo, ¿verdad? En algún momento inclusive una especie de reclamo de parte de los pueblos indígenas a esa poderosa transnacional, y ellos decían, no, ya no es la misma que ustedes tienen allí, acá está una variedad adaptada. Y el otro caso importante es que se han exportado, por ejemplo, a Alemania el famoso Ambaví, que es expectorante allí para problemas pectorales y otras cosas. Es decir, hay muchos de estos productos naturales tan comunes para nosotros acá en el entorno, ellos en el patio de la casa, en algún lugar allí próximo, que probablemente ya nos llama la atención. Sin embargo, hoy día, de hecho, hay una tendencia al retorno a la farmacopea natural, ¿verdad? Se está dejando, no digo que se deja de lado, ¿verdad?, pero un poco de lado el tema de la síntesis de ese producto artificial, y se vuelve a lo natural. Así mismo. Te tengo que despedir como arma, entonces.
Bueno, Alma, un placer saludarte. Muchas gracias, David. Realmente fue un placer hablar contigo. Se nos va el tiempo nada más, por eso es que no seguimos esta charla, porque hay seguramente muchísimos otros temas que podemos desarrollar y que pudieran ser de interés de nuestros oyentes. Te agradezco mucho esta gentileza y seguramente que volveremos a hablar muy pronto. Con mucho gusto, saludos cordiales. Igualmente, estuvimos así con David Galeano, presidente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Nuestro tema original fue el tereré.